La cafetería de la escuela estaba repleta de risas cuando el señor Thompson, el estricto subdirector, le sonrió a Evelyn Carter, la tranquila señora de la limpieza. ¿Por qué no nos entretienes?, se burló, levantando un violín viejo y polvoriento de la sección de objetos perdidos. Los profesores se rieron entre dientes y se dieron codazos unos a otros. Las manos de Evelyn temblaron mientras tomaba el instrumento. Esperaban una broma, un desastre, un motivo para burlarse de ella. Pero en el momento en que colocó el arco sobre las cuerdas, el aire cambió. La risa murió. Los ojos se abrieron. El sonido que surgió no fue solo música. Era algo de otro mundo. Y en cuestión de segundos, el arrepentimiento inundó todos los rostros de la sala. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. La cafetería se llenó de conversaciones y ruido de bandejas mientras los profesores se reunían para su descanso. Era una tarde normal en Westwood hasta que alguien decidió divertirse un poco a costa de otra persona. Evelyn Carter, la señora de la limpieza, estaba limpiando las mesas cerca de la sección de profesores cuando el señor Thompson, el subdirector, de repente la llamó. «Oye, Evelyn, ¿alguna vez has jugado a uno de estos?» Levantó un violín viejo, con las cuerdas un poco desgastadas y la madera desgastada por años de abandono. El instrumento había estado en objetos perdidos durante meses, olvidado y no deseado. En el momento en que habló, todas las cabezas se giraron. Algunos profesores rieron entre dientes, presintiendo que se estaba preparando algo que seguramente sería una broma. Evelyn se quedó congelada, con el trapo todavía entre sus manos. Ella no estaba acostumbrada a ser el centro de atención, especialmente no de esta manera. Algunos profesores intercambiaron miradas divertidas. Algunos incluso sonrieron. La habían visto todos los días durante años, fregando pisos, vaciando contenedores de basura y limpiando escritorios. Para ellos, ella era invisible, solo otra figura secundaria en la rutina diaria de sus vidas. ¿Qué dices?, el señor Thompson continuó, haciendo girar el violín entre sus dedos. Danos un pequeño concierto. Nos vendría bien algo de entretenimiento. La cafetería estalló en risas. Algunos profesores tamborileaban con los dedos sobre la mesa como si estuvieran esperando una actuación. Evelyn tragó saliva con fuerza. Ella podía sentir el calor subiendo a su cara. Vamos, complázcanos, añadió uno de los profesores más jóvenes. Evelyn dudó. Podría haberse alejado, fingir que no los escuchaba, pero algo dentro de ella se negó. Con una respiración silenciosa, dio un paso adelante y tomó el violín de las manos del señor Thompson. La risa se convirtió en murmullos. Sus dedos rozaron las cuerdas. Habían pasado años desde la última vez que tocó un violín, pero el recuerdo aún vivía en sus huesos. Lentamente, levantó el arco y lo colocó contra las cuerdas. La cafetería todavía estaba llena de sonrisas y miradas escépticas. Pero entonces tocó la primera nota. El sonido cortó el aire como un rayo, puro, cautivador e impresionante. En el momento en que el arco tocó las cuerdas, la habitación se transformó. La conversación se detuvo a mitad de la frase. La risa se evaporó. Una melodía profunda y dolorosa llenó el espacio, envolviendo a cada persona como una fuerza invisible, exigiendo su atención. Los ojos se abrieron y las mandíbulas se aflojaron. Los profesores, que hacía unos momentos habían estado riendo, ahora estaban completamente en silencio, sus expresiones pasaban de la diversión a la sorpresa. Evelyn continuó, sus dedos moviéndose con una gracia que contradecía la vida que se habían visto obligados a vivir. Cada nota contenía algo tácito, algo crudo. No era solo música. Fue una historia de lucha, de pérdida y de resiliencia. Y por primera vez, los profesores que habían pasado años mirándola fijamente finalmente la estaban viendo. A medida que la melodía se elevaba, la sonrisa del señor Thompson desapareció.
Sus dedos se crisparon ligeramente, como si quisiera decir algo pero hubiera olvidado cómo hablar. Los profesores más jóvenes, que habían sido los más ruidosos, ahora eran los más silenciosos, con las manos inmóviles y el rostro congelado en una mezcla de asombro y arrepentimiento. La cafetería, antes llena de burlas, ahora parecía una sala de conciertos donde el tiempo se había detenido. Y Evelyn ya no era solo una señora de la limpieza. Ella era algo completamente diferente. El arco se deslizaba sobre las cuerdas como si estuviera vivo, tejiendo un sonido tan poderoso que parecía arrancar el aire de la habitación. Las manos de Evelyn se movían con precisión, sus dedos presionaban las cuerdas con una confianza que hablaba de años de práctica. Años que nadie en aquella cafetería hubiera imaginado que tuviera. La melodía cautivadora aumentó, envolviendo a cada persona, hundiéndose profundamente en su piel. Un silencio lento y misterioso se apoderó de ellos, más pesado que cualquier cosa que hubieran sentido jamás. El señor Thompson, que había empezado esto como una broma, se movió incómodo en su asiento. Su sonrisa desapareció y fue reemplazada por algo ilegible. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, pero esta vez no con diversión. Era algo más cercano a los nervios, tal vez incluso al arrepentimiento. Los demás profesores, que se habían reído, ahora estaban congelados, con sus sonrisas borradas. Algunos se inclinaron ligeramente hacia adelante, como si necesitaran ver con sus propios ojos que realmente era Evelyn quien estaba jugando, que no se trataba de un truco. El sonido transportaba dolor. Dolor real. Estaba en la forma en que las notas se retorcían y giraban, sumergiéndose en la tristeza antes de elevarse de nuevo hacia algo feroz, algo inquebrantable. El rostro de Evelyn era ilegible, su expresión se perdía en la música, pero la forma en que tocaba contaba una historia que nadie podía ignorar. Fue crudo, como una herida al descubierto. Algunos profesores empezaron a apartar la mirada, moviéndose en sus asientos como si no estuvieran seguros de si debían estar escuchando aquello. Al sentir esto, la melodía cambió. Se aceleró, subió más alto y llenó cada rincón de la cafetería. Un escalofrío recorrió la habitación, no por el frío sino por algo completamente distinto. Fue impresionante. Era imposible. No se trataba de una aficionada que intentaba interpretar una canción a tientas. Esto era maestría. Un tenedor cayó ruidosamente sobre una bandeja. El único sonido aparte de la música. Evelyn no se inmutó. Ella no se detuvo. En todo caso, jugó más duro, más rápido, con mayor intensidad. Ella no solo estaba actuando, ella estaba demostrando algo. Los profesores ya no se reían. No estaban sonriendo. Ni siquiera estaban hablando. Simplemente se quedaban mirando. Luego, al fondo de la sala, una silla raspó contra el suelo. Alguien se puso de pie. Era la señora Holloway, la profesora de música. A diferencia de los demás, su expresión no era solo de sorpresa. Fue algo más profundo. Reconocimiento. Ella dio un paso hacia adelante, con los labios ligeramente separados. Ella lo sabía. De alguna manera ella lo sabía. Los dedos de Evelyn bailaron sobre las cuerdas a una velocidad impresionante. Su cuerpo se balanceó ligeramente mientras se perdía en la música. El sonido ya no era solo inquietante. Estaba vivo. Fue poderoso. Un susurro recorrió la habitación. ¿Quién es ella? Nadie tenía la respuesta. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, Evelyn tocó la nota final. Quedó suspendido en el aire durante una fracción de segundo antes de desaparecer en el silencio. Un silencio tan denso que resultaba sofocante. Nadie se movió. Nadie habló. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. Un solo sonido rompió el silencio. Ni risas, ni palabras. Un aplauso lento y deliberado. La señora Holloway. Y en el momento que lo hizo, todo cambió. El único aplauso resonó en la silenciosa cafetería como una onda que corta el agua en calma.
Las manos de la señora Holloway se encontraron nuevamente y su aplauso fue lento pero deliberado. Un segundo después, otro aplauso se unió al suyo, luego otro. Al principio, todos dudaban, estaban inseguros, como si los profesores tuvieran dificultades para procesar lo que acababan de presenciar. Pero en cuestión de momentos, toda la sala estaba aplaudiendo, algunos con asombro, otros con culpa. Evelyn permaneció inmóvil, con los dedos aún enroscados alrededor del violín. Su pecho subía y bajaba con respiraciones controladas, su expresión era ilegible. Ella había jugado porque se habían burlado de ella, porque esperaban que fuera un chiste. Pero ahora, mirando sus caras atónitas, vio algo más. Arrepentirse. El señor Thompson se aclaró la garganta y se movió en su asiento como si quisiera decir algo, pero sin saber por dónde empezar. Apenas unos momentos antes, había estado tan seguro, tan confiado, de que esto no sería más que una broma de mediodía. Pero ahora, su rostro estaba rígido y su sonrisa habitual no estaba por ningún lado. La señora Holloway dio un paso adelante, sus ojos fijos en Evelyn con una intensidad que hizo que los otros profesores los miraran fijamente. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Su voz cortó los aplausos que aún persistían, y de repente, todas las miradas volvieron a centrarse en Evelyn. Por un momento ella no respondió. Luego, lentamente, bajó el violín. Mi padre me enseñó, dijo en voz baja. Los profesores esperaban más, pero eso fue todo lo que dio. La señora Holloway inclinó la cabeza y la estudió. Tu técnica, tu control, eso no es solo práctica. Eso es otra cosa. Evelyn no se movió. El peso de los años presionaba su pecho. El violín había sido una vez toda su vida. La música lo había sido todo, pero eso fue hace mucho tiempo, una vida enterrada bajo largos turnos y sacrificios silenciosos. El señor Thompson dejó escapar una risa forzada, tratando de recuperar algo de sentido de control. Bueno, eso fue inesperado. Su voz ahora era más ligera, un intento de pasar por alto lo que acababa de suceder. Vaya talento oculto, ¿eh? Pero la forma en que lo dijo no me pareció correcta. Él todavía estaba intentando hacerla pequeña, todavía estaba intentando mantenerla en el lugar en el que la había puesto. La señorita Holloway lo ignoró. Su mirada era aguda, centrada solo en Evelyn. ¿Has jugado profesionalmente antes? Evelyn dudó. Algunos profesores se inclinaron ligeramente, esperando su respuesta. Sí, lo solía hacer, admitió finalmente. La habitación volvió a quedar en silencio. ¿Solías hacerlo? La señorita Holloway repitió, su voz ahora más suave, más cuidadosa. Evelyn asintió. Podía sentir el peso de sus ojos presionándola, esperando, preguntando. Pero antes de que nadie pudiera decir otra palabra, la puerta de la cafetería se abrió. Un grupo de estudiantes entró riendo, completamente inconscientes de la tensión que flotaba en el aire. Pero tan pronto como vieron a sus maestros, congelados en el lugar, sus sonrisas flaquearon. ¿Qué está sucediendo? Uno de ellos preguntó, mirando el violín que Evelyn aún tenía en sus manos. Nadie respondió. Pero la siguiente palabra de la señorita Holloway envió una onda de choque a través de la habitación. Evelyn, dijo con cuidado, sus ojos se llenaron de algo que parecía peligrosamente cercano a la realización. ¿Cuál era tu apellido antes de casarte? El agarre de Evelyn sobre el violín se hizo más fuerte y luego lo dijo. En el momento en que el nombre salió de sus labios, la señora Holloway se quedó sin aliento. El profesor se puso rígido. Incluso la almohadilla facial del señor Thompson porque conocían ese nombre. Y de repente, la señora de la limpieza que estaba frente a ellos ya no era solo una señora de la limpieza. Ella era algo mucho, mucho más que eso. El nombre quedó suspendido en el aire como un trueno. Por un momento no hubo nada, solo silencio, denso y sofocante. Los ojos de la señorita Holloway se abrieron y se quedó sin aliento.
Algunos de los profesores intercambiaron miradas nerviosas mientras sus mentes se esforzaban por procesar lo que acababan de escuchar. Los dedos del señor Thompson tamborileaban contra la mesa y apretaba la mandíbula como si intentara recordar algo enterrado en lo profundo de su memoria. Entonces, casi como si la habitación misma hubiera exhalado, un susurro se escapó de los labios de la señora Holloway. ¿Tú? ¿Eras ella? La reacción fue inmediata. Los profesores más jóvenes se miraron confundidos, pero los mayores, los que habían estado allí lo suficiente como para recordarlo, se pusieron rígidos en sus asientos. Un murmullo se extendió entre ellos como un reguero de pólvora. Sabían el nombre. Ya lo habían oído antes. Evelyn no se movió. Ella permaneció allí, con el violín todavía en sus manos y su postura inalterada. Pero en su interior, podía sentir el peso de su pasado volviendo a entrar en la habitación, arrastrando consigo un torrente de recuerdos que había intentado con tanto esfuerzo dejar atrás. El señor Thompson dejó escapar una risa nerviosa y sacudió la cabeza. De ninguna manera. Eso no es posible. Su voz carecía de la confianza que solía transmitir. Se volvió hacia la señorita Holloway como si esperara que ella lo refutara. Ella es solo una parada. La voz de la señorita Holloway era aguda, interrumpiendo lo que el señor Thompson estaba a punto de decir. Ella dio otro paso hacia adelante, con sus ojos fijos en Evelyn. Eras el prodigio, la chica a la que llamaban un talento único en una generación, la que desapareció. La tensión en la sala era insoportable. Algunos de los profesores más jóvenes sacaron sus teléfonos y movieron los dedos rápidamente por las pantallas mientras buscaban el nombre que Evelyn acababa de pronunciar. En cuestión de segundos, el gas los recorrió. Uno de ellos, un profesor de historia, tomó la palabra con incredulidad. Se suponía que ella sería la próxima gran violinista. Había artículos, entrevistas. Jugó con los mejores del mundo. Otra voz se unió. Luego, un día, ella desapareció. Las miradas volvieron a dirigirse a Evelyn, buscando respuestas. El señor Thompson se movió de nuevo, visiblemente incómodo. Bueno, dijo, con voz forzada y ligera. Eso fue hace mucho tiempo. La señorita Holloway lo ignoró. Ella todavía estaba mirando a Evelyn, con algo ilegible en su expresión. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Los dedos de Evelyn se apretaron alrededor del violín. Podía sentir el peso de sus preguntas, su curiosidad apretándola. Pero esta no era una historia que quisiera contar. No allí. No a ellos. Así que, en cambio, simplemente dijo, la vida pasó. Las palabras eran sencillas, pero la forma en que las pronunció hizo que todos volvieran a callarse. La señora Holloway abrió la boca como para decir algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, sonó el timbre de la escuela, devolviendo la vida a la cafetería. Los estudiantes entraron en tropel, sus voces llenando el espacio que acababa de quedar envuelto en silencio. El momento, fuera lo que fuera, se rompió. Evelyn aprovechó la oportunidad para moverse. Sin decir una palabra más, le devolvió el violín al señor Thompson, quien lo tomó con un gesto aturdido, casi mecánico. Luego cogió su trapo de limpieza y se alejó. Pero incluso mientras desaparecía en el pasillo, una cosa era segura. Nadie en esa cafetería volvería a mirarla de la misma manera. Evelyn caminó por el pasillo vacío, sus pasos resonando más fuerte de lo debido. Tenía el corazón firme, pero algo se sentía intranquilo por dentro. Había pasado años cargando con esa parte de sí misma, asegurándose de que nadie la relacionara jamás con el nombre que una vez llenó salas de conciertos y portadas de revistas. Y ahora, en un instante, todo se había desmoronado. Había visto cómo la miraban, como si un fantasma acabara de entrar en la habitación. Conmoción, culpa, asombro. Pero nada de eso importaba. Ya no era esa chica. Detrás de ella, la cafetería bullía de murmullos. Profesores susurrando, alumnos mirándola furtivamente. Alguien probablemente ya había empezado a buscar su nombre en Internet,
reconstruyendo la vida que una vez vivió. Para cuando llegó al armario del conserje, supo que toda la escuela estaría hablando. Soltó un suspiro lento y se apoyó en el marco de la puerta. Solo otro turno, solo otro día. Pero no lo fue. En ese momento, se acercaron pasos, rápidos, decididos. La señora Holloway. Evelyn cerró los ojos un segundo antes de girarse. El rostro de la profesora de música era indescifrable, pero sus ojos ardían con preguntas. «Necesito hablar contigo», dijo la señora Holloway. No era una petición. Evelyn permaneció en silencio. «No puedes irte así como así después de eso», continuó. «¿Sabes lo que acabas de hacer ahí dentro? ¿Te das cuenta siquiera de lo increíble que es? No importa». La voz de Evelyn era tranquila, pero definitiva. La señorita Holloway respiró hondo, intentando serenarse. «Sí importa. ¿Tienes idea de lo que significaría si la gente lo supiera? Ya lo saben». Evelyn señaló hacia el pasillo por donde se oían voces tenues. «Al final del día, esta escuela estará hablando de la señora de la limpieza que solía ser una prodigio del violín. Y mañana, pasarán al siguiente chisme». La señorita Holloway negó con la cabeza. «Número. Esto no es un chisme. Esto es historia. Tú eres historia». Evelyn tensó la mandíbula. Esa historia terminó hace mucho tiempo. La señora Holloway dudó. Luego hizo la pregunta que había estado flotando en el aire desde el momento en que Evelyn dijo su nombre. «¿Por qué? ¿Parar?» Los dedos de Evelyn se crisparon a sus costados. Los recuerdos la asaltaron más rápido de lo que podía apartarlos. Las largas noches, las expectativas, el momento en que todo se derrumbó. Tenía mis razones. La señorita Holloway no estaba satisfecha. «Pero sigues tocando». «Silencio. Podrías haberte negado allí. Podrías haberte marchado, pero no lo hiciste. Tomaste ese violín y tocaste como si exhalara, como alguien que nunca dejó de amarlo». Evelyn apartó la mirada. «No cambia nada, pero sí». La señorita Holloway se acercó un paso más, bajando la voz. «Hay una actuación este fin de semana, un evento benéfico, una oportunidad para que los estudiantes vean cómo es la verdadera musicalidad». Dudó. «Quiero que toques». Los ojos de Evelyn se clavaron en los de ella. «De ninguna manera. No tienes que decidirte ahora». La señorita Holloway sacó una tarjeta de su bolsillo y se la puso a Evelyn en la mano. «Piénsalo». Evelyn se quedó mirando la tarjeta un buen rato. La señorita Holloway se giró para irse, pero se detuvo. «Lo que sea que te haya hecho parar, no dejes que sea lo que te impida empezar de nuevo». Y entonces se fue. Evelyn se quedó sola en el pasillo, con la pequeña tarjeta ardiendo en la palma de la mano. Se dijo a sí misma que ni siquiera lo consideraría, pero en el fondo ya lo sabía. La música nunca la había abandonado del todo. La cafetería bullía con susurros apagados mucho después de que Evelyn se hubiera ido. Profesores que antes apenas la habían mirado ahora estaban reconstruyendo la impactante verdad. Los estudiantes revisaban artículos, entrevistas antiguas y grabaciones de conciertos de una Evelyn más joven. Su nombre brilló en el mundo de la música. La señora de la limpieza que habían pasado por alto no era cualquiera. Había sido una leyenda. La señorita Holloway se quedó paralizada, con el peso de la comprensión oprimiéndola. Había pasado años entrenando a estudiantes, ayudándolos a desarrollar sus habilidades musicales. Sin embargo, en todo ese tiempo, nunca había conocido a nadie que tocara como Evelyn. La pasión pura, la precisión, no era solo talento. Era una genialidad única en la vida. El señor Thompson, sin embargo, todavía luchaba por aceptarlo. Caminaba de un lado a otro cerca de la mesa del profesor, negando con la cabeza. «No tiene sentido», murmuró. «¿Por qué estaría aquí? ¿Por qué desaparecería a alguien como ella?», preguntó un profesor más joven, leyendo desde su teléfono. Corrían rumores de que iba a tocar en un importante evento internacional, pero nunca apareció. Después de eso,
desapareció de la vista del público. Otro profesor frunció el ceño. No hay nada de lo que le sucedió después. Es como si se hubiera borrado a sí misma. La mirada de la señorita Holloway se oscureció. Sabía lo que significaba alejarse de algo que amaba. Pero desaparecer en la cima del éxito, eso era diferente. De repente, se giró hacia la puerta. No podía dejar que Evelyn se marchara. Otra vez no. Sin pensarlo, salió corriendo de la cafetería, con el corazón latiéndole con fuerza. Los pasillos estaban casi vacíos. Pero entonces la vio. Evelyn empujaba un carrito de limpieza, con la postura firme como si nada hubiera pasado. «Evelyn», llamó la señorita Holloway. Evelyn se detuvo, pero no se giró. La señorita Holloway respiró hondo. «¿Por qué dejaste de tocar?» Se hizo el silencio durante un largo rato. Entonces Evelyn finalmente habló, en voz baja. «Porque a veces la vida decide por ti». La señorita Holloway se acercó. «Pero te encanta». Eso estaba claro. «Perteneces a la música». Evelyn exhaló lentamente. Pertenecer no siempre significa quedarse. El pecho de la señorita Holloway se encogió. «¿Te arrepientes?» Evelyn finalmente se giró, encontrando su mirada. «Todos los días». Las palabras golpearon como un martillo. La señorita Holloway dudó, luego hizo un movimiento audaz. «Vuelve», dijo con firmeza. «No tienes que irte para siempre». Evelyn negó con la cabeza, con una sonrisa triste dibujada en sus labios. «Es demasiado tarde». Pero antes de que la señorita Holloway pudiera discutir, una nueva voz resonó por el pasillo. «Nunca es demasiado tarde». Se giraron para ver al director de la escuela de pie cerca, con los brazos cruzados, y detrás de él, a un hombre con un traje elegante, su presencia imponente. Tenía algo en sus manos, un trozo de papel. El director habló primero. «Evelyn, este hombre está aquí para ti». El hombre de traje se adelantó, entregándole el papel. Ella dudó, luego lo tomó, sus ojos recorriendo las palabras, con la respiración entrecortada. Era una invitación, una petición personal de una de las instituciones musicales más prestigiosas del país. Una oportunidad de volver, una segunda oportunidad. El pasillo permaneció en silencio mientras los dedos de Evelyn temblaban alrededor de la carta. Y en ese momento, por primera vez en años, algo brilló en sus ojos. Esperanza.